Hola amigas, desde el rinconcito de mi casa dedicada a las manualidades, hoy día les voy a enseñar a hacer una dalia. Para hacer una dalia vamos a cortar redondelitos, ustedes lo hacen con compás o con vaso, uno más grande, más chico, dos de cada uno, de más grande a más chiquitito. Estos redondelitos los vamos a dividir cada uno en 8 partes iguales. Y esto se los expliqué ya cuando les enseñé la margarita, ¿cierto? Cortamos los redondelitos, cada uno de los pétalos hasta más o menos dejar medio centímetro. Y después que los tenemos así todos cortados, desde el medio empezamos a darle la forma de los petalitos. Y después por el otro lado. Y nos van quedando así. Esto lo hacemos con las 8 circunferencias que hemos cortado, 2 de cada una. Una vez que tenemos estas circunferencias, comenzamos a darle forma. Encrespamos o movimiento un poquitito las puntitas. ¿Cierto? Y una vez que están todas las puntitas encrespadas, los más grandes los damos vuelta y empezamos sobre una goma eva a darle formita con... Esto lo pueden hacer con la punta de un palillo, con la parte de atrás de un lápiz. Los cuatro pétalos más grandes, ¿cierto? Se encrespan para un lado los pétalos y para el otro lado la parte central. Los 4 pétalos más chicos, se trabaja un poquitito nomás. Y este chico se trabaja hacia adentro. Entonces se van a ir los petalitos para arriba. Comenzamos luego a pegar. Los dos más grandes, intercalándolos, ¿cierto? De más grande a más chiquitito. Estos trabajos todos requieren un poquitito de paciencia y es importante que hagan hartas florcitas porque de futuros trabajos que vamos a hacer van a llevar hartas dalias, hartas rosas. Y ahora los pétalos chicos van quedando hacia arriba. Yo aquí en el medio me permito ponerle una florcita de estas de papel o de tela alguna
pero le saco unos pocos petalitos, es nada más que para que esto haga el efecto de una partecita central, que hacerla con papel sería un poco complicado. Y esto nos queda un trabajo precioso. Yo les voy a presentar aquí algunas otras dalias que hice de otros colores, más grandes, más chiquititas. Y este es nuestro segundo tip para que usted lo haga y lo disfrute desde aquí, desde el rinconcito.